La familia como base fundamental de la sociedad y primera iglesia debe permanecer integrada e íntegra para así lograr su desarrollo y realización tanto espiritual como social. Para ello, los esposos Francisco Zamora y Violeta de Zamora nos guían hacia soluciones en torno a la problemática actual de la familia. Una guía bajo la perspectiva del magisterio de la Iglesia y las líneas de acción de la pastoral familiar. Una contribución para crear una nueva cultura cristiana de la vida y la familia. La familia Santuario de la Vida. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto original de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Queridos hermanos, amadas familias, qué alegría estar de nuevo en sus hogares compartiendo con ustedes este es su programa La Familia Santuario de la Vida. Y ahora compartiendo con ustedes programas navideños. Le damos gracias a Dios por la presencia de nuestro querido hermano, el padre Roberto Mena, y la presencia también de Francisco Zamora, que como siempre, ¿verdad?, estamos juntos en este programa. Y es una alegría tenerte aquí con nosotros, Roberto, porque sabemos que tu vida ha estado centrada en Estados Unidos y ahora pues vienes a visitar a tu familia. Y gracias por dedicar este tiempo en compartir con nosotros en este programa La Familia Santuario de la Vida. Así es, y es mucha bendición que la iglesia siga estando en este clima de misericordia, que el Papa Francisco nos ha dado una carta apostólica que se llama Misericordia y Miseria. ¿Cómo se pueden combinar esos dos elementos? Me llama mucho la atención el nombre de este documento, porque incluye la debilidad del ser humano, pero la misericordia de Dios como respuesta. Entonces, creo que eso puede enmarcar, si nosotros queremos emprender un nuevo año 2017, ese es el año civil, aunque el año de la iglesia ya comenzó desde el primer domingo del Adviento, pero el año civil que vamos a abrir, tener esto en cuenta. Soy un hombre que tengo muchas fragilidades, esas son mis miserias que yo le entrego al Señor, y la respuesta que tiene el Señor ante mis miserias es su infinita misericordia. Interesante, Padre, y yo los invito a que veamos ahora un video justamente sobre esta carta apostólica del Papa Francisco, Misericordia et Misera, que la ha dado justamente al cerrar la puerta, al terminar, al clausurar el año de la misericordia. Simultáneamente nos ha entregado un documento. Veamos pues un breve video en el que vamos a tener el contexto y en algo tan especial como es el programa de fin de año. Vamos a hablar ahora de un programa de Feliz Año Nuevo. ¿Qué mejor año nuevo sino partir de que Dios en su amor va con nosotros, dándonos puntos claves respecto a la misericordia en continuación a ese amor que nos ha mostrado todo este año tan fuerte desde el punto de vista de iglesia? Así pues, los invito a ver ese video. Una carta apostólica es un documento del magisterio papal menos solemne que una encíclica, pero de gran importancia. Juan Pablo II publicó una tras clausurar el jubileo del año 2000. En Misericordia et Misera, el Papa recoge las grandes líneas del jubileo y da indicaciones para que estos meses tan intensos no se reduzcan a una teoría de la misericordia.
El título se traduce como la misericordia y la miserable. San Agustín utilizó esta expresión para recordar la escena del Evangelio en la que querían lapidar a una mujer adúltera y Jesús la perdonó. La principal medida es hacer todo lo posible para facilitar que la gente se confiese. Tendrá muchas consecuencias prácticas. Por ejemplo, será más fácil encontrar sacerdotes disponibles, pero no es la única novedad. El documento propone que cada comunidad católica dedique un domingo al año a renovar su compromiso en favor de la difusión, conocimiento y profundización de la Biblia. También instituye una jornada mundial de los pobres que se celebrará en todas las iglesias el último domingo antes de la fiesta de Cristo Rey. A partir de ahora todos los sacerdotes podrán absolver el pecado del aborto a los médicos y a los padres de la criatura que se confiesen. Antes solo podían absolver de este pecado los obispos. Francisco mantiene en vigor los privilegios de los misioneros de la misericordia, los 1000 sacerdotes de todo el mundo que pueden absolver de estos 5 pecados reservados al Vaticano. Se trata de la violación del secreto de confesión, la ordenación de obispos y la aprobación del Papa, la complicidad de sacerdotes que propongan relaciones sexuales a otra persona y luego la confiesen de ese pecado, la profanación de la Eucaristía, la violencia contra el Papa. El Papa Francisco retoma la idea central del documento Amoris Laetitia y pide a la Iglesia que mire todas las dificultades humanas con la actitud del amor de Dios que no se cansa de acoger y acompañar. Francisco recuerda a los sacerdotes cómo deben atender a quienes quieren retomar la vida de fe, pero están divorciados y se han vuelto a casar o viven una situación personal delicada. Se trata de ejercer un discernimiento espiritual atento, profundo y prudente para que cada uno, sin excluir a nadie, sin importar la situación que viva, pueda sentirse acogido concretamente por Dios, participar activamente en la vida de la comunidad y ser admitido en ese pueblo de Dios. El Papa muestra que además de recibir misericordia hay que darla. Significa no ser indiferentes al sufrimiento de las personas. Pide a los católicos que trabajen para restituir la dignidad a las personas, por ejemplo, a quienes no tienen trabajo, no tienen casa, son marginados, padecen hambre, tienen que emigrar, están en una cárcel en condiciones inhumanas o no tienen acceso a la educación. ¿Qué les pareció? Fue interesante. Sí. Vamos entonces ahora a desglosar con el padre Roberto Mena, que está acompañándonos en el programa, justamente este documento de la misericordia et misera. Y empecemos entonces por diferenciar. Muchas veces no sabemos qué es una encíclica, qué es una carta apostólica. Es una exhortación. Que se nos hacen a los laicos, a veces se nos complican los términos. Incluso muchos laicos hemos comprobado que no leen los documentos de la Iglesia, que no los entienden, que les parecen muy complicados. Y yo creo que vale la pena que esto nos lo explique el padre Roberto, aprovechando su presencia con nosotros. Entonces lo que tenemos es una carta apostólica. Los obispos, y en este caso el Papa Francisco es el obispo de Roma, entonces él envía a toda la Iglesia este documento al concluir el Jubileo de la Misericordia. No es un documento, digamos, tan formal como es una encíclica. De alguna manera es como lo que el Papa está expresando sus sentimientos después de este año de la misericordia, y podemos decir que no tiene la misma importancia que una encíclica, pero eso no quiere decir que no lo leamos y que no lo profundicemos. Por eso es que este programa va a servir para que por lo menos tengamos unas claves, pero la tarea va a ser que usted vaya y busque el documento completo, lo lea y lo difunda en sus grupos, en sus comunidades y en sus familias, porque a muchas personas me están preguntando, y ahora que ha terminado el año de la misericordia, ¿qué sigue? Precisamente esta carta apostólica es el seguimiento que el Papa Francisco quiere para toda la Iglesia. Y algo importante que el Papa menciona, dice claramente que esto no se reduzca a una teoría de la misericordia. El riesgo que corremos, como nos pasa en la vida, es quedarnos hablando mucho, con muchas ideas,
con muchas ilusiones, planes. Pura teoría, ¿verdad? Teoría. Fíjese, en este año que comienza empezamos a hablar de planes pastorales y de planes en la vida. Todos compramos una nueva agenda y hay nuevas metas en nuestra vida. Y resulta que por marzo, abril ya nadie se acuerda. Oye, nos cargamos tanto que es tanta la fuerza de la tarea que olvidamos nuestros planes originales. El Papa se da cuenta de esto, no podemos quedarnos en una teoría. Tenemos que hacer práctico, en este caso, el tema de la misericordia. Y entonces, ¿qué significa misericordia et misera, Padre Roberto? Para mí es muy importante porque se basa en Juan, en el capítulo 8, este pasaje de la mujer adúltera, que para mí es uno de los pasajes más vivos del Evangelio, porque refleja cómo las personas no entienden a aquellos que se han alejado de Dios y atacan directamente al pecador. Y esa no es una actitud. A veces como sacerdotes podemos correr ese riesgo de nosotros juzgar a las personas. Por eso el Papa Francisco ha repetido de alguna manera: ¿quién soy yo para juzgar a los demás? Yo no sé lo que está en la historia, en la vida de las personas. Y eso pasó con esta mujer adúltera. Lamentablemente la sociedad judía del tiempo de Jesús hasta la actual sigue siendo bastante exigente con la ley, pero no pone énfasis en la misericordia, sino en la ley. Y nuestra Iglesia Católica ha sido muy legalista, y eso es lo que el Papa Francisco ha hablado tanto. Y ese fariseísmo del cual Jesús siempre estaba cuestionando sigue presente en nuestra Iglesia. Seguimos juzgando a las personas que se alejan de Dios en lugar de ser instrumentos de la misericordia. Jesús hizo una actitud muy importante, se puso a poner algo en la arena y escribir algo ahí. Muchos dicen que lo que estaba escribiendo eran los pecados de todos los que estaban ahí, y por eso todos aquellos que iban a tirar la piedra, que era el pecado, que decían que se respondía al pecado del adulterio tirando piedras a la mujer. ¿Y qué tal al hombre? También el hombre necesitaría otras pedradas también, porque también es tan pecador como esa mujer. Yo de ahí esa línea hubiera sido larga de todas las pedradas de todos los hombres que habían estado con esa mujer y no la recibieron. Y Jesús lo que hizo fue poner sus pecados ahí de las personas y se fueron retirando uno por uno. Del más viejo. Del más viejo hasta el más joven y todos. Entonces, pues ahí sí la imagen es interesante, sí, si ves, la imagen es interesante, ¿verdad? La misericordia y la miseria se unen. Juntan, se encontraron. Sí. Así entonces, en lugar de lapidar al pecador, la Iglesia está invitando a ser instrumentos de reconciliación. Entonces, San Agustín precisamente utilizó esa expresión de misericordia y mísera. Entonces, porque él lo vivió en su vida personal. Él fue un hombre muy pecador, que cometió pecados bastante graves, pero fue la misericordia de Dios que lo acercó un día, ¿verdad? Escuchando él el pasaje de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder tu propia alma, lo hizo convertirse a Dios y transformarse en un gran padre de la Iglesia del Occidente. Entonces, si eso pasó en la vida de San Agustín, que pudo pasar de ser un hombre muy pecador a ser un hombre santo, lleno del amor y la misericordia de Dios, eso puede pasar en la vida de nosotros. Esa es la mejor forma de emprender un nuevo año, hacer una limpieza interior. Vuelvo a decir, la reconciliación nos va a ayudar para emprender un nuevo año. Entonces, buscar la confesión, acercarme a Dios para pasar un nuevo año lleno de esa gracia de nuestro Señor. Excelente. Justamente cuando lo hemos visto en el video, la propuesta sería como 3 grandes líneas, aunque hay muchas. Una sería lo que el Padre está mencionando, la reconciliación, la confesión. Por otra parte, el Papa está pidiendo que retomemos la Sagrada Escritura, el conocimiento y profundizar en la Biblia. Y el otro gran elemento son los pobres. Como que hay una visión muy especial del Papa Francisco, que nos han ido hablando de las periferias en todo su magisterio, de los pobres.
¿Cómo podemos profundizar estas propuestas del Papa Francisco, Padre Roberto? Pues en actitudes prácticas. Entonces, en este año de la misericordia hemos hablado mucho de las obras de misericordia corporales y espirituales. Los invito a volver a revisarlas. Y las corporales está hablando de cosas directas: vestir al desnudo, entonces darle de comer al hambriento, ¿verdad? Darle de beber al sediento. Son actitudes muy concretas que el Papa Francisco las puso en práctica. Cada viernes del Jubileo de la Misericordia, el Papa puso ejemplo de él mismo hacer una obra de misericordia. Él visitó a los asilos de ancianos. Y la última acción de este Jubileo de la Misericordia fue invitar a los que no tienen techo en Roma a un concierto. Y los invitó a entrar a todos los museos vaticanos. Ustedes tienen también derecho de estar en estos que son los tesoros de la iglesia. Y luego les dio la confesión a ellos, les dio la bendición, y por supuesto les dieron ropa nueva, y luego comió con ellos. Y también al siguiente día se reunió con los sacerdotes que han dejado el ministerio, para que ellos sientan que también ellos son parte de esta misericordia de Dios. Entonces, el Papa ha hablado mucho de encontrar a Jesús en los pobres, y él dice: si tú quieres sanar las heridas como del Cristo crucificado, está en el pobre. Si ustedes se dan cuenta, estamos todavía en el tiempo de la Navidad, y yo siempre digo, del pesebre a la cruz. El pesebre, Jesús estuvo recostado en una madera, y luego Jesús en el madero de la cruz. Son los dos momentos de misericordia que tienen que ver con la encarnación, el Hijo de Dios que vino para salvarnos, nacer y morir por nosotros. Entonces, y eso es lo que el Papa quiere, y por eso en este año de la misericordia ya estableció la Jornada Mundial de los Pobres, que se va a celebrar en la fiesta de Cristo Rey cada año, para recordarnos de que el reinado de Jesús es un de servicio hacia los más necesitados. A veces no pensamos en los demás, solo en nuestros propios intereses. Cuando somos solidarios con los pobres, nosotros nos hacemos más cristianos, más como Jesús. Entonces el Papa Francisco, al estar cerca de los enfermos, lo miramos en cada audiencia, como el Papa se baja de su papamóvil, mira a un enfermo, y muchos han dicho que solo la misericordia de Dios que sale de los ojos del Papa Francisco ha sanado a muchos enfermos que se sienten llenos de ese amor de Dios. Y eso es lo que nos invita a cada católico. Qué hermoso. Es interesante el documento cuando lo vamos viendo con un lente de aumento. Hay otro tema importante, y es el aborto, que hoy se ha tergiversado este documento. Empieza a haber tergiversación de los medios por no entender qué es lo que el Papa está proponiendo en relación al aborto, Padre. Podríamos profundizar también en ese aspecto. Hoy, por ejemplo, amanece la noticia de que ya se despenaliza en Brasil el aborto hasta los 3 meses de gestación. Entonces, una noticia triste, porque entonces el bebé en Brasil, que la madre no lo quiera tener, tiene derecho hasta los 3 meses de abortarlo. Entonces, ¿cómo poder entender la petición del Papa en este tema? Hay que verlo desde el contexto de la misericordia. Muchos medios de comunicación han establecido controversias, han estado diciendo: ya hay un Papa que está permitiendo el aborto, un Papa liberal, un Papa que está haciendo cambios tan radicales en la iglesia que ya está facilitando a las personas para que aborten. Incluso ha habido hasta ataques de las otras sectas, diciendo: el líder de la Iglesia Católica está permitiendo el aborto en sus fieles, y no es así. El Papa se está preguntando cómo podemos ayudar a las víctimas de aborto. Entonces, él está en contra del pecado de aborto, y lo ha dicho claramente, que sigue siendo un pecado grave. Y ese pecado grave, imagínense que antes solamente era absolvido por el obispo. Y él en este Jubileo de la Misericordia dio un paso.
hasta el punto que van a cambiar el derecho canónico, para que diga que de aquí en adelante ya no solo el obispo va a poder perdonar los pecados, sino también todos los sacerdotes. El pecado del aborto va a ser absuelto por cualquier sacerdote. Antes el procedimiento era este. El sacerdote daba una absolución condicional a la persona y le decía que no le podía dar la absolución hasta que él mandara, digamos, ese pecado a la rota romana, al tribunal romano. Ellos daban una respuesta por medio del obispo local, así que se tardaba un proceso para poder llegar a recibir ese perdón. Pero ahora todos los sacerdotes lo pueden absolver. Entonces lo que le interesa al Papa no es que sigan cometiendo abortos, lo que le interesa es que las personas que en su historia, por distintos motivos, por ignorancia y porque tal vez no han comprendido la enseñanza de la Iglesia, han cometido abortos, que tengan la oportunidad de recibir el perdón de Dios. Pero ya las personas, les digo, cuando han cometido esos pecados, que parte de su penitencia es que ellos formen a las niñas y a las jóvenes de hoy, a los jóvenes de hoy, para que esos pecados ya no sigan existiendo de la cantidad como existen actualmente, porque se ha vuelto, digamos, algo común. Hasta un negocio, sí, ¿no? Hasta un negocio de vender hasta los órganos, sí, parte de los órganos de esos bebés abortados. Creo que es interesante, Francisco, poder platicar un poco sobre los 5 pecados reservados, Roberto. Qué interesante esto que dice: Francisco mantiene en vigor los privilegios de los misioneros de la misericordia, 1000 sacerdotes de todo el mundo que pueden absolver de estos 5 pecados reservados al Vaticano. ¿Cómo es eso? Entonces, estos pecados, imagínense, que están reservados al sumo pontífice según el derecho canónico. Pero desde el jubileo de la misericordia, a nosotros los 1025, que somos el número total que recibimos este mandato, podemos absolver estos pecados. ¿Cuáles son? Violación de secreto de confesión. Si un sacerdote ha hablado algo de lo que ha escuchado en confesión, ha revelado a alguien ese pecado, nosotros lo podemos absolver. Por eso en ese caso he recibido también confesiones de sacerdotes y de obispos. Ordenación de obispos sin la aprobación del Papa. También ha sucedido, entonces obispos ortodoxos o de iglesias católicas antiguas también han venido conmigo a la confesión. Y eso ha sido un privilegio para mí, de que personas también y sacerdotes de otras denominaciones han venido conmigo, porque muchos de ellos quieren sentir ese perdón de Dios. Luego, la ordenación del obispo sin aprobación del Papa. A veces han ordenado sacerdotes, ¿verdad?, en otras iglesias que están en comunión con Roma, pero no han sido aprobados por el Papa. Luego, complicidad de sacerdotes que propongan relaciones sexuales o cualquier otro pecado a otra persona, y luego dice: como soy sacerdote, yo mismo te voy a absolver. Digamos, comete relación sexual con una mujer y luego le dice: como yo soy sacerdote, yo te absuelvo de ese pecado. No puede absolverlo el mismo sacerdote que cometió el pecado. Entonces nosotros, como misioneros de misericordia, podemos absolver a ese sacerdote, y por supuesto tiene que tener las condiciones para una buena confesión: dolor de los pecados, propósito de enmienda, decirle el pecado al sacerdote y luego cumplir la penitencia. Entonces, de acuerdo al pecado, así es la penitencia también. Hay una misericordia de Dios, pero al mismo tiempo esa misericordia nos invita a nosotros a hacer justicia de las cosas que han sucedido. Si un sacerdote ha, digamos, quitado la fama de alguien o ha hecho algo que ha cometido un escándalo para la humanidad. Entonces, luego la profanación de la Eucaristía está volviéndose algo muy común. Sí. Entonces, y luego el último, que yo creo que es muy importante, la violencia contra el Papa o contra algún obispo o religioso, o un secuestro. Y también el Papa añadió personas que han cometido corrupción en la iglesia y en la sociedad, también pueden venir a confesarse con nosotros como misioneros de misericordia.
Yo pienso que somos muy poquitos, pero de todos modos estamos distribuidos, por lo menos uno en cada país. Entonces, eso hace que pueda acudir usted, pregunte en su diócesis en dónde está el misionero de misericordia, para si usted conoce de alguien que tenga alguno de estos pecados. También tenemos el tema de la familia, que ya hemos tratado de alguna manera, pero que es importante acoger con discernimiento espiritual a todos aquellos que tienen alguna situación especial como pareja, especialmente los divorciados vueltos a casar, ¿verdad? Sí. Eso es algo también que no ha sido explicado suficientemente. Personas han dicho, el Papa ya está dando permiso para que comulguen los divorciados y los separados. Hay una gran confusión al respecto. El Papa no ha dicho nada sobre esto. Lo que él está diciendo es que nosotros como sacerdotes los escuchemos. Yo quiero contarles un testimonio. En este jubileo de la misericordia he confesado yo a 4 parejas que ya recibieron el sacramento del matrimonio, pero que acudieron a mí, a la confesión, cuando estaban en una situación irregular. Y mi penitencia ha sido, usted busque los medios para quitar estos obstáculos y pueda usted casarse por la iglesia. Y han venido ya las 4 parejas a decirme que ya tienen fecha para casarse por la iglesia. Pero me dicen, nunca me había confesado porque yo creía que yo no tenía el perdón de Dios y que estaba tan alejado que entonces yo nunca me iba a poder reconciliar con Dios. Hemos hablado ya de los pobres en algún momento, y entonces vamos concluyendo en función a este 2017 y el futuro que seguramente nos toca vivir, no sin drama, no sin problemas, en una sociedad que se ve convulsionada con muchos cambios. ¿Cómo podemos ir concluyendo este documento, esta exhortación apostólica que nos ha dado el Santo Padre justamente para continuar con la misericordia, ya digamos, en la práctica? Porque hasta ahora fue como un ensayo, muy bien dicho por el Padre, y ahora nos toca vivir a mí, a la pareja, a nuestra familia, a toda la iglesia y a la sociedad, este sentido de amor, de misericordia. Pues yo creo que mirando este 2017 nos damos cuenta que la misericordia de Dios sigue siendo un elemento fundamental. Pero, ¿cómo la pongo en práctica? El lema de este jubileo era: sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Pero para lograr eso necesitamos herramientas muy importantes: la lectura y la meditación diaria de la palabra de Dios. Sí. Muchos católicos necesitan regresar a la Sagrada Escritura, no tenerla empolvada en su casa, sino volver a leerla. Ahora ya pueden tenerla en su celular, qué bien, pero no solo téngala ahí, léala, medítela, reflexiona. Regrese a la confesión, a la reconciliación con Dios a través de ese sacramento tan especial. Yo a los líderes de la iglesia les digo que se confiesen a lo menos una vez al mes, aunque el catecismo de la iglesia diga confesarse una vez al año, eso es lo mínimo, ¿verdad? Pero yo le digo, si le echa agua a usted a una planta solamente una vez al año, se va a secar. Entonces, así nuestra vida espiritual se seca sin ese sacramento de la reconciliación. Y luego, también acercarnos a todos los pecadores y ser instrumentos de la misericordia de Dios. Entonces, cuando sabemos que en nuestra familia hay alguien que esté alejado de Dios, acerquémoslo, invitémoslo al sacramento de la confesión. Y aquellos divorciados que han sido vueltos a casar, ayudémosle, que las parejas que están más cerca de Dios puedan dialogar con ellos y que ellos se sientan también miembros activos en nuestra iglesia a pesar de su situación irregular, porque Dios nos quiere a todos como hijos e hijas. Gracias, Roberto. Navidad, tiempo de misericordia, ¿verdad, Francisco? Claro, y entonces desearles un feliz año a todos, queridas familias, con esa fuerza que este tema, que esta exhortación apostólica, también explicada ahora por el Padre Roberto, nos propone. Esperamos entonces que como padres asumamos ese liderazgo de buscar juntos la misericordia, el mejor servicio. Decía el Papa Juan Pablo II que los hombres le podemos hacer a los hombres hoy es llevarlos a Jesús, ahí en Redentoris Missio. Así comienza la exhortación del Papa.
Y entonces yo creo que el mejor trabajo que yo como padre, como papá puedo hacer por mi esposa, por mis hijos y por mí mismo es tomar ese liderazgo y llevar a mis hijos a la misericordia. Qué hermoso sería poder terminar el año y comenzar el año con una confesión, volver a la palabra de Dios, hacer obras de misericordia en gente que lo necesita y disfrutar del amor y la pertenencia de vivir en familia. Que esos sean nuestros deseos de feliz año para todas las familias que ya somos amigos, somos hermanos en familia Santuario de la Vida. Así es, hasta el próximo año. Muchas bendiciones, queridos hermanos.